Tema: migración. El fenómeno de la migración ha estado latente en Centroamérica debido a muchas causas sociales. La migración se da cuando una persona, un grupo familiar o un grupo de amigos o conocidos salen de su comunidad en busca de mejores condiciones de vida. Este viaje o desplazamiento se da casi siempre hacia los países del norte, como Estados Unidos, Canadá o México, pero puede darse también a lo interno del país, de una comunidad a otra o de un departamento a otro. A continuación se presentan los resultados del estudio de línea de base sobre los comportamientos individuales y sociales sobre derechos de la niñez y formas de autoprotección contra la violencia, y se relaciona a lo que opinan los adultos y los adolescentes sobre qué es la migración, por qué migran las personas, cuáles son los derechos de los migrantes, qué riesgos enfrentan los niños, niñas y adolescentes, así como los adultos durante la movilidad por la migración, y si existen ventajas o vulnerabilidades de ir acompañados durante la migración. También se presentan datos relacionados al estigma y discriminación hacia los migrantes o retornados. En relación al indicador de adultos con buen conocimiento del fenómeno de migración, solamente un 18% de adultos tiene buen conocimiento de este fenómeno, es decir, la mayoría no conoce bien el fenómeno porque falta que estén conscientes de por qué migran los adultos, o que estén conscientes de por qué migra la niñez y adolescencia, que estén conscientes de los riesgos que corren los adultos, los niños y los jóvenes al migrar, y que conozcan los derechos que tienen los migrantes. En relación al resultado de adultos con mayor conciencia del por qué migran los adultos, un 57%, o sea, más de la mitad de los adultos, tienen mayor conciencia de las razones por las cuales migran los adultos, porque mencionan al menos 2 de estas razones. Se puede ver el listado de las diferentes razones por las cuales migran los adultos, pero la falta de oportunidades de empleo, que es un 82%, y la pobreza extrema, que es un 53%, son las razones socioeconómicas más importantes que mencionan los adultos por las cuales migran los adultos. Al preguntar sobre el indicador de adultos con mayor conciencia del por qué migran los niños, niñas y adolescentes, un 46%, o sea, la mitad de los adultos, tiene mayor conciencia de estas razones por las cuales migran los niños, niñas y adolescentes, porque mencionan al menos 2 de estas razones. Se pueden ver todas las razones en el listado, y se resalta que la falta de oportunidades de empleo, que es un 42%, y la pobreza extrema, que es un 33%, son las razones socioeconómicas más importantes que mencionan los adultos por las cuales los niños, niñas y adolescentes migran. Y está seguido por causas de tipo social como reunión familiar, desintegración familiar y falta de oportunidades de estudio. Al hablar de los adolescentes que conocen las razones por las cuales migran las personas y los riesgos que corren al migrar, solo un 24% de los adolescentes conoce las razones por las cuales migran las personas y los riesgos que corren al migrar, porque afirman haber escuchado alguna vez la palabra migración, un 73%, porque conocen las razones por las cuales migran las personas y mencionan al menos 2 razones, un 52%, y porque conocen los riesgos que corren las personas al migrar, un 34%. En cuanto al indicador de adultos con mayor conciencia del riesgo que corren los adultos al migrar, la mayoría de adultos, o sea, un 75%,
tiene mayor conciencia del riesgo que corren los adultos al migrar, porque mencionaron al menos 2 de los siguientes riesgos que pueden verse en el listado, indicando un 23% que se corre riesgo de secuestros, un 28% que se corre riesgo de encarcelamiento o prisión y un 68% indicando el riesgo de la muerte. Y si comparamos lo que los adultos piensan y tienen mayor conciencia del riesgo que corren los niños, niñas y adolescentes al migrar, la mayoría, un 65% de adultos, tiene mayor conciencia del riesgo que corren niños, niñas y adolescentes al migrar, porque mencionaron al menos 2 de los siguientes riesgos que pueden observarse en el listado. Y los más representativos son riesgo de hambre y desnutrición, 15%, riesgo de violaciones, 42%, riesgo de explotación sexual y trata, 14%, y riesgo de muerte, 54%. Al hablar del resultado de adultos conscientes de los derechos que tienen los migrantes, una cuarta parte de adultos, o sea el 25%, están conscientes de los derechos que tienen los migrantes porque afirman conocer al menos un derecho, y el más mencionado es el derecho a la vida. Además, afirman conocer al menos un derecho que tiene o ampara a una persona y a sus hijos cuando toma la decisión de emigrar fuera de Guatemala. Como dicho anteriormente, el más mencionado, el derecho a la vida. Un 12% de adultos consideran que las personas que pretenden entrar a Estados Unidos cuentan con una ventaja al ir acompañados de miembros de la familia. Esto expone a los niños, niñas y adolescentes como población vulnerable, porque se considera que tiene ventaja o se tendrá más consideración por la migración el ir acompañado de menores, exponiéndolos a riesgos e inclusive a la muerte. Y en el tema de estigma y discriminación hacia los retornados, un 79% de los adultos, o sea, la mayoría, manifiestan tener una actitud de estigma hacia los retornados, porque cumplen con 2 de los siguientes criterios. Tienen o saben que las personas en comunidad tienen un sentimiento negativo contra los retornados, un 4%. Y no están de acuerdo con que se integren a su comunidad, un 51%. A continuación, algunos de los resultados globales por departamento para que puedan ser analizados. Y recuerde, estas son conclusiones generales que se presentan y que pueden ser analizadas por región. Recuerde descargar el folleto completo con los resultados del estudio.